Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en la ola que se avecina, tecnología, poder y el mayor dilema del siglo XXI. Ajá, Un libro escrito por Mustafa Suleyman ajá. que examina la revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial Sí, y cómo su gestión determinará el futuro de la humanidad. exacto. Tú, Suleyman, cofundador de DeepMind e Inflection AI, Sí, el actual CEO de Microsoft AI, correcto. nos ofrece una perspectiva privilegiada sobre esta ola de innovación que se avecina. Efectivamente. Y lo que hace que este libro sea tan relevante es que no se limita a predecir un futuro dominado por la IA, sino que profundiza en lo que Suleiman denomina el problema de la contención. Ajá. Es decir, cómo podemos controlar estas tecnologías tan potentes para evitar resultados catastróficos. Exactamente, ese es el punto clave. Ok, desempaquetemos este problema de la contención. Claro, ¿Puedes explicarnos qué significa exactamente? por supuesto. ¿Y por qué Suleiman lo considera tan crucial? Imagina la energía nuclear. Tiene un potencial enorme para el bien, Sí, pero también para la destrucción si no se gestiona adecuadamente. claro. La contención, en el contexto de la IA, Ajá. se refiere a la necesidad de establecer mecanismos de control robustos Mm. para guiar su desarrollo y aplicación de manera responsable. Entonces, no se trata de frenar el progreso de la IA, No, no se trata de eso. sino de encauzarlo de manera segura. Exactamente. Sí, esa es la idea. Suleiman argumenta que la contención no es un obstáculo para la innovación, sino una condición indispensable para que la IA beneficie a la humanidad, Ajá. sin causar daños irreparables. Ya veo. Ya, piensa en las normas de seguridad en la aviación, por ejemplo. Ok. No impiden que los aviones vuelen, Claro. sino que permiten que millones de personas lo hagan de forma segura. Interesante. Es un símil que él utiliza. Y lo interesante es que Suleiman no se queda solo en la teoría. No se queda yo. Propone medidas concretas para lograr esta contención. Así es. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Desde la creación de instituciones globales para la gobernanza de la IA, Ah. hasta la promoción de una ética sólida en su desarrollo e implementación, Suleiman aboga por un enfoque holístico que reconozca la complejidad del desafío Claro. y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel global. Hablando de respuestas globales, el libro ha recibido elogios de figuras destacadas como Yuval Noah Harari, Bill Gates Sí, y Daniel Kahneman, correcto. lo que subraya su importancia en el debate actual sobre Sí. la IA. Sin duda, la ola que se avecina es una llamada a la acción Mm. para que como sociedad tomemos las riendas de esta revolución tecnológica y no permitamos que nos arrolle. Me intriga la idea de que no solo gobiernos o grandes corporaciones tienen un papel que jugar en este escenario. Suleiman parece enfatizar la responsabilidad individual, ¿no es así? Correcto. ¿Qué nos dice sobre eso? Suleiman nos desafía a considerar cómo esta ola tecnológica impactará nuestras propias vidas, Ah, nuestros trabajos sí. y nuestro futuro. Ya veo. Nos insta a preguntarnos, ¿qué decisiones podemos tomar hoy para asegurar un resultado positivo para la humanidad? Es una pregunta poderosa que nos obliga a reflexionar sobre nuestro rol en esta transformación sin precedentes. Totalmente. ¿Y qué hay de las predicciones de Suleiman sobre cómo la IA impactará en nuestras vidas? Claro, Profundiza en ejemplos concretos. por supuesto. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo imagina este futuro? Suleiman describe un futuro donde la IA no solo automatiza tareas rutinarias, sino que asume roles complejos en diversos ámbitos, Ajá. desde la gestión de empresas hasta la creación de contenido e incluso la prestación de servicios gubernamentales. Increíble. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Imagina sistemas de IA capaces de diagnosticar enfermedades con mayor precisión que los médicos humanos, Wow. o algoritmos que optimizan la distribución de recursos para combatir la pobreza y el hambre de manera más efectiva. Suena prometedor. Suleiman nos invita a imaginar un mundo donde la IA no solo facilita nuestras vidas, sino que nos ayuda a resolver problemas que hasta ahora parecían insuperables. Es una visión emocionante. Sí. Pero imagino que también advierte sobre los riesgos de una implementación descontrolada de la IA. Claro, no todo es color de rosa. Cuéntanos un poco más sobre esos riesgos. Suleiman no se limita a pintar un panorama utópico. Advierte sobre los riesgos de la automatización masiva, Ajá. como el desempleo a gran escala, Claro. y la profundización de las desigualdades sociales. Ya veo. También alerta sobre el posible uso de la IA para fines maliciosos, como la vigilancia indiscriminada o la manipulación de la información. Es un tema que sin duda genera mucha preocupación. Sí, es importante ser conscientes de ambos lados de la moneda. Entonces la clave parece estar en
Encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico Exacto. y la protección de los valores humanos fundamentales. Esa es la esencia del argumento de Suleiman. Y aquí es donde la visión de Suleiman cobra aún mayor relevancia, ¿verdad? Sin duda. Él propone un contrato social de la IA. Un marco ético y legal que define los principios y normas que deberían regir la interacción entre humanos y máquinas inteligentes. Correcto. Eso suena fascinante. Es una idea muy interesante. ¿Puedes contarnos más sobre este contrato social de la IA? Un gusto. ¿En qué consiste y cómo se implementaría en la práctica? El contrato social de la IA de Suleiman propone, el contrato social de la IA de Suleiman propone un conjunto de acuerdos que garantizan que la IA se desarrolle y utilice de manera justa, transparente y responsable. ¿Y qué tipo de acuerdos serían esos? Bueno, pues ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? claro que sí. Uno de los principios clave es la necesidad de que la IA sea beneficiosa para la humanidad, que su desarrollo e implementación esté orientado al bienestar común y no solo al beneficio económico. Es decir, que no se puede sacrificar el bienestar de las personas en aras del progreso tecnológico. Exactamente. Suleiman también aboga por una IA justa y equitativa que evite la discriminación o el sesgo algorítmico, un sistema que no perpetúe o amplifique las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Eso me recuerda al debate sobre los algoritmos de reconocimiento facial y cómo a veces pueden estar sesgados en contra de ciertos grupos étnicos. Precisamente es un ejemplo claro de la importancia de la justicia algorítmica. Claro. Suleiman también subraya la necesidad de que la IA sea transparente y explicable para que las personas comprendan cómo funcionan estos sistemas y puedan responsabilizar a sus creadores. La transparencia es fundamental para generar confianza en la IA, ¿verdad? Totalmente. Si no entendemos cómo funciona algo, es difícil confiar en ello. Y hablando de confianza, otro principio clave es la seguridad y robustez de los sistemas de IA. Debemos minimizar los riesgos de accidentes o mal funcionamiento que podrían tener consecuencias graves. Tiene sentido, no queremos que una IA que controla un vehículo autónomo tome decisiones erróneas que pongan en peligro la vida de las personas. La seguridad es primordial y por último, pero no menos importante, Suleiman enfatiza la responsabilidad con mecanismos claros para la rendición de cuentas y la reparación de daños en caso de que la IA cause algún perjuicio. Es decir, que debe haber consecuencias si un sistema de IA toma decisiones que dañan a individuos o a la sociedad en general. Correcto, la responsabilidad es crucial para evitar que la IA se convierta en una fuerza incontrolable. Y todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se traduce este contrato social de la IA en la práctica? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Quién se encargaría de su implementación y supervisión? Esa es una pregunta clave. Suleiman reconoce que la creación de un contrato social de la IA es un desafío complejo que requiere la colaboración de gobiernos, empresas, la sociedad civil y la comunidad internacional. ¿Y cómo se imagina él esta colaboración? ¿Algún tipo de organismo global o un conjunto de normas internacionales? Suleiman propone la creación de una agencia global para la gobernanza de la IA. Una institución internacional con la autoridad para establecer normas y estándares para la IA, supervisar su cumplimiento y resolver disputas entre países. Es una propuesta ambiciosa, pero comprensible, dado el alcance global de la IA. ¿Cómo se estructuraría esta agencia? Estaría compuesta por representantes de gobiernos, empresas, la sociedad civil y la comunidad científica. Ya veo. Para asegurar una toma de decisiones equilibrada e inclusiva. Y para evitar que la agencia esté dominada por intereses particulares o por una sola nación. Exacto. Suleiman también propone la creación de un consejo asesor independiente de expertos en IA para proporcionar asesoramiento técnico y ético a la agencia. Es decir, que la agencia no solo estaría compuesta por políticos y burócratas, sino que también contaría con la experiencia de científicos e ingenieros. Precisamente la idea es combinar la experiencia técnica con la visión política. Para lograr una gobernanza de la IA que sea efectiva y responsable. Y que esté al servicio de la humanidad, como subraya Suleiman en todo el libro. Sin duda, la Agencia Global para la Gobernanza de la IA sería una herramienta fundamental para garantizar que la IA se utilice para el bien común. Pero como mencionaste antes, la creación de una agencia global de este tipo es un desafío complejo. ¿Qué obstáculos ve Suleiman en el camino? Bueno, el principal obstáculo es la voluntad política de los países. A muchos gobiernos les preocupa ceder soberanía a una institución internacional, especialmente en un ámbito tan estratégico como la IA. Es comprensible. La IA
tiene implicaciones para la seguridad nacional, la economía y la sociedad en general. Exacto, pero Suleiman argumenta que la cooperación internacional es esencial para evitar una carrera armamentista en IA que podría tener consecuencias catastróficas. Es decir, que si los países no trabajan juntos en la gobernanza de la IA, se corre el riesgo de que la IA se convierta en una nueva fuente de tensiones Precisamente. y conflictos globales. Por eso Suleiman hace un llamado a la comunidad internacional para que reconozca la necesidad de una gobernanza global de la IA y para que trabajen juntos en la creación de la agencia global que él propone. Es un llamado a la acción, para que la humanidad asuma su responsabilidad colectiva en la era de la IA. Totalmente, el futuro del AI no puede dejarse al azar, ni a la competencia desenfrenada entre naciones. Claro. Necesitamos mecanismos de gobernanza robustos para asegurar que la IA se utiliza de manera responsable y ética. Y para que los beneficios de la IA se compartan de manera justa Exacto. y equitativa entre todos los países y todas las personas. La creación de una agencia global para la gobernanza de la IA es un paso fundamental en esa dirección. Y la ola que se avecina nos ofrece un marco sólido para avanzar en este camino. Sin duda, Suleiman no se limita a proponer soluciones a nivel global, sino que también ofrece recomendaciones para que los países puedan prepararse para la era de la IA de manera individual. ¿Qué tipo de recomendaciones ofrece? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Claro que sí. Suleiman insta a los gobiernos a invertir en educación y capacitación en IA para dotar a sus ciudadanos de las habilidades necesarias para prosperar en la economía digital. Es decir, que no se trata solo de regular la IA, sino también de preparar a la fuerza laboral para los cambios que la IA traerá consigo. Exactamente. Suleiman también recomienda la creación de marcos regulatorios flexibles para la IA que fomenten la innovación sin sofocar el desarrollo tecnológico. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Sí. No queremos frenar la innovación, Claro. pero tampoco queremos una IA sin control. Precisamente Suleiman aboga por un enfoque regulatorio que sea ágil y adaptable a la rápida evolución de la IA. Y que proteja los intereses de los ciudadanos sin obstaculizar el progreso tecnológico. Exacto. Suleiman también subraya la importancia de la promoción de la investigación y el desarrollo en IA responsable, para asegurar que la IA se utiliza de manera ética y beneficiosa para la sociedad. Es decir, que la investigación en IA no debe centrarse únicamente en la eficiencia o la rentabilidad, sino también en las implicaciones éticas y sociales. Correcto. Suleiman aboga por una IA que esté al servicio de la humanidad y no al revés. Y para lograr este objetivo, la colaboración internacional es fundamental. Sin duda, Suleiman destaca la importancia de compartir conocimientos y mejores prácticas en la gobernanza de la IA para evitar una fragmentación del panorama regulatorio que dificultaría el desarrollo de una IA globalmente beneficiosa. Es decir, que los países deben aprender unos de otros. Exacto. Trabajar juntos para crear un marco regulatorio global para la IA. La colaboración internacional es esencial para garantizar que la IA se utiliza para el bien común y no para exacerbar las tensiones o las desigualdades entre países. Las recomendaciones de Suleiman ofrecen una hoja de ruta práctica para que los países puedan navegar la era de la IA con éxito. Sin duda. Y para asegurar que la IA se convierta en una fuerza positiva para el progreso social y económico. Correcto. La ola que se avecina es un llamado a la acción para que los gobiernos asuman su responsabilidad en la era de la IA. Totalmente. Y para que trabajen juntos para construir un futuro donde la IA esté al servicio de la humanidad. Ese es el mensaje principal del libro. Y hablando de la responsabilidad de los gobiernos, hay un tema que me intriga, especialmente la ética de la IA. Sí, es un tema crucial. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman dedica un capítulo entero a explorar las dimensiones éticas del desarrollo y uso de la IA, argumentando que la IA plantea una serie de desafíos éticos sin precedentes que requieren una reflexión profunda y una acción concertada. ¿Podrías explicarnos con más detalle a qué desafío se refiere? Por supuesto, uno de los desafíos más importantes es la posibilidad de que la IA se utilice para fines maliciosos, como la creación de armas autónomas o la vigilancia masiva. Es decir, que la IA pudiera utilizarse para socavar la seguridad y la libertad de las personas. Exactamente. Otro desafío ético es la cuestión del sesgo algorítmico. Como mencionamos antes, los algoritmos de IA pueden reflejar los sesgos de sus creadores o de los datos con los que se entrenan. Lo que podría llevar a la discriminación de ciertos grupos o individuos. Precisamente Suleiman también subraya la importancia de la transparencia y la explicabilidad en la IA, para que las personas puedan comprender cómo funcionan los sistemas de IA y puedan responsabilizar a sus creadores.
Es decir, que no podemos dejar que la IA sea una caja negra que tome decisiones sin que entendamos cómo las toma. Correcto, la transparencia es esencial para la confianza y la responsabilidad en la IA. ¿Y qué soluciones propone Suleiman para abordar estos desafíos éticos? Bueno, Suleiman aboga por la creación de mecanismos de supervisión ética para la IA, como comités de ética en empresas de tecnología y consejos asesores independientes de expertos en ética de la IA. Dice que necesitamos expertos en ética que supervisen el desarrollo Correcto. y la implementación de la IA. Suleiman también propone la elaboración de códigos de ética para la IA, que establezcan principios y normas para el desarrollo y uso responsable de la IA. Algo así como un código deontológico para los profesionales de la IA. Precisamente la idea es establecer un marco ético claro. Para guiar el desarrollo y la aplicación de la IA. Y para asegurar que la IA se utiliza de manera responsable y beneficiosa para la sociedad. Correcto, la ética de la IA es un campo complejo y en constante evolución, Sí. pero Suleiman nos ofrece un marco sólido para avanzar en este camino. La ola que se avecina nos llama a la acción para construir una IA ética Sin duda. que esté al servicio de la humanidad. Ese es el objetivo final. Y para garantizar que la IA se utiliza para mejorar nuestras vidas y no para empeorarlas. Totalmente. Y hablando de mejorar nuestras vidas, hay un tema que preocupa a mucha gente. El impacto de la IA en el mercado laboral. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman reconoce la preocupación generalizada sobre la posibilidad de que la IA desplace a los trabajadores humanos y admite que la IA automatizará muchas tareas que actualmente realizan los humanos. Lo que podría tener un impacto significativo en el mercado laboral. Exactamente. Pero Suleiman argumenta que la IA también creará nuevas oportunidades de empleo. Ajá. En áreas como el desarrollo de IA, la gestión de datos y la ética de la IA. Es decir, que la IA no solo destruirá empleos, sino que también creará nuevos empleos. Correcto. Suleiman insta a los gobiernos y a las empresas a invertir en la capacitación y la reconversión de los trabajadores para prepararlos para los empleos del futuro. Es decir, que debemos adaptarnos a la nueva realidad del mercado laboral y adquirir las habilidades que serán demandadas en la era de la IA. Exactamente. Suleiman también recomienda la creación de redes de seguridad social para proteger a los trabajadores que se vean afectados por la automatización. Para que la transición hacia una economía basada en la IA sea justa y equitativa. Precisamente Suleiman subraya la importancia de que la IA no se convierta en una herramienta para aumentar la desigualdad, sino para crear una sociedad más justa y próspera para todos. Suleiman nos anima a adoptar una visión optimista sobre el futuro del trabajo en la era de la IA. Sí. Y a trabajar juntos para crear un futuro donde la IA beneficia a todos los trabajadores. Ese es el mensaje clave. La ola que se avecina nos ofrece un análisis perspicaz del impacto de la IA en el mercado laboral. Sin duda. Y propone soluciones concretas para asegurar que la IA se convierta en una fuerza positiva para el empleo. Correcto. Y hablando de fuerzas positivas, hay otro ámbito donde la IA tiene un gran potencial: la geopolítica. ¿Cómo analiza Suleiman el papel de la IA en las relaciones internacionales? Suleiman argumenta que la IA está transformando el panorama geopolítico y que está creando nuevas oportunidades y desafíos para los estados. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esas oportunidades y desafíos? Por supuesto, una de las oportunidades más evidentes es el uso de la IA para mejorar la eficiencia de los gobiernos y la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, mediante la automatización de tareas administrativas o la personalización de los servicios sociales. Exactamente. La IA también puede utilizarse para mejorar la seguridad nacional, mediante la detección temprana de amenazas o la prevención de ciberataques. Pero también hay riesgos, ¿verdad? La IA podría utilizarse para fines maliciosos, sí, por parte de estados o grupos terroristas. Correcto. Ese es uno de los principales desafíos que plantea la IA en la geopolítica. La posibilidad de que la IA se utilice para desarrollar armas autónomas o para llevar a cabo ciberataques sofisticados. Lo que podría desencadenar una nueva carrera armamentista y aumentar las tensiones internacionales. Precisamente por eso, Suleiman destaca la importancia de la cooperación internacional en la gobernanza de la IA para evitar una escalada de la competencia en IA que podría tener consecuencias catastróficas. Es decir, que la IA no debe convertirse en un nuevo campo de batalla entre países. Exacto. Suleiman aboga por el uso de la IA para abordar desafíos globales, como el cambio climático y la pobreza, y para promover la paz y la seguridad internacionales. Es decir, que la IA debería utilizarse para unir a la humanidad. Correcto. Y no para dividirla. Suleiman cree que la IA tiene el potencial de ser una fuerza positiva en la geopolítica. Si se utiliza de manera responsable y ética. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz del papel de la IA
en la geopolítica. Sin duda. Y nos llama a la acción para asegurar que la IA se utiliza para el bien común. Ese es el mensaje principal. Y hablando del bien común, hay otro tema que me preocupa: la democracia. ¿Cómo afectará la IA a nuestras instituciones democráticas? Suleiman analiza los desafíos que la IA plantea para la democracia, como la posibilidad de que la IA se utilice para manipular las elecciones, difundir desinformación y socavar la confianza en las instituciones democráticas. Es decir, que la IA podría utilizarse para debilitar la democracia en lugar de fortalecerla. Exactamente. Suleiman argumenta que necesitamos adaptar nuestras instituciones democráticas a la era de la IA para protegerlas de la manipulación. Y para asegurar que la IA se utiliza para fortalecer la democracia. Sí. No para debilitarla. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, ¿Qué medidas concretas propone Suleiman? Suleiman propone una serie de medidas para lograr este objetivo, como la regulación de la publicidad política en línea, la promoción de la alfabetización digital Sí. y la creación de mecanismos de rendición de cuentas para las plataformas de redes sociales. Es decir, que necesitamos un marco regulatorio que evite que la IA se utilice para manipular a los votantes Correcto. o para difundir información falsa. Suleiman también subraya la importancia de la educación ciudadana para que las personas puedan discernir entre información real y desinformación Claro. y para que puedan participar de manera informada en el debate público. Suleiman argumenta que la IA puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la democracia si se utiliza de manera responsable y ética. Exactamente, ese es el punto clave. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz de los desafíos y las oportunidades que la IA plantea para la democracia. Sin duda. Y nos llama a la acción para proteger y fortalecer nuestras instituciones democráticas en la era de la IA. Ese es el mensaje principal del libro. La IA es una herramienta poderosa que puede utilizarse para bien o para mal. El futuro de la democracia depende en gran medida de cómo utilizamos la IA. Esa es la clave del asunto. Y hablando del impacto de la IA en la sociedad, hay otro ámbito que me gustaría explorar. La transformación social que la IA está impulsando. ¿Cómo analiza Suleiman este fenómeno? Suleiman analiza cómo la IA está transformando la sociedad y cómo está afectando nuestras vidas, explorando el impacto de la IA en la educación, el trabajo, la atención médica, el entretenimiento y nuestras relaciones personales. Es decir, que la IA está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Exactamente. Suleiman argumenta que la IA está cambiando la forma en que pensamos, aprendemos y tomamos decisiones. Lo que tiene implicaciones profundas para la sociedad. Sin duda, Suleiman nos insta a reflexionar sobre el impacto de la IA en nuestras vidas y a tomar decisiones informadas sobre cómo queremos que la IA deformen a nuestro futuro. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz de la transformación social que la IA está impulsando. Sin duda. Y nos llama a la acción para asegurar que la IA se utiliza para crear una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Ese es el objetivo. Y para evitar que la IA amplifique las desigualdades o socave los valores humanos fundamentales. Exactamente, la IA debe estar al servicio de la humanidad y no al revés. Y hablando de valores humanos, hay un tema que me parece crucial. La ética de la IA. Sí, es fundamental. ¿Cómo aborda Suleiman la necesidad de una nueva ética para la era de la IA? Suleiman argumenta que los sistemas éticos tradicionales no son suficientes para abordar los desafíos éticos de la IA y que necesitamos una nueva ética que tenga en cuenta las capacidades únicas de la IA. ¿Podrías explicarnos con más detalle a qué se refiere? Claro. ¿Qué hace que la IA sea diferente desde un punto de vista ético? La IA plantea una serie de desafíos éticos nuevos debido a su capacidad para tomar decisiones autónomas, aprender de los datos y actuar en el mundo real. Es decir, que la IA no es simplemente una herramienta pasiva. Sino que tiene la capacidad de tomar decisiones que puedan afectar a las personas de manera significativa. Exactamente. Por eso necesitamos una ética que tenga en cuenta la autonomía, la agencia y la responsabilidad de la IA. ¿Y qué principios éticos propone Suleiman para la IA? Suleiman propone una ética basada en los principios de la beneficencia, la justicia, la autonomía y la explicabilidad. ¿Podrías explicarnos cada uno de estos principios? Por supuesto, la beneficencia se refiere a la obligación de utilizar la IA para hacer el bien y evitar el daño. Es decir, que la IA debe utilizarse para mejorar la vida de las personas. Exacto. Y no para perjudicarlas. La justicia exige que la IA se desarrolle y utilice de manera equitativa, evitando la discriminación o el sesgo algorítmico. Como mencionamos antes, la justicia algorítmica es crucial para evitar que la IA perpetúe o amplifique las desigualdades existentes. Precisamente la autonomía se centra en la preservación de la libertad humana.
y la capacidad de tomar decisiones sin la interferencia indebida de la IA. Es decir, que la IA no debe utilizarse para controlar o manipular a las personas. Exacto, y la explicabilidad se refiere a la necesidad de que los sistemas de IA sean transparentes y comprensibles para que las personas puedan entender cómo funcionan y puedan responsabilizar a sus creadores. La explicabilidad es fundamental para la confianza y la responsabilidad en la IA. Sin duda, estos 4 principios, la beneficencia, la justicia, la autonomía y la explicabilidad, forman la base de la nueva ética para la IA que propone Suleiman. La ola que se avecina nos ofrece un marco ético sólido para la era de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para construir una IA ética que esté al servicio de la humanidad. Ese es el mensaje principal. Y para asegurar que la IA se utiliza para mejorar nuestras vidas y no para empeorarlas. Totalmente. La ética de la IA es un campo en constante evolución. Sí. Pero los principios que propone Suleiman nos ofrecen una base sólida para guiar el desarrollo y la aplicación de la IA de manera responsable. Y hablando de guiar el desarrollo de la IA, hay un tema que me parece crucial: la educación. ¿Cómo aborda Suleiman la importancia de la educación en la era de la IA? Suleiman argumenta que la educación es esencial para preparar a las personas para la era de la IA y que necesitamos una educación que no solo nos enseñe a utilizar la IA, sino que también nos ayuda a comprenderla y a pensar críticamente sobre ella. Es decir, que no se trata solo de aprender a programar o a utilizar herramientas de IA, sino de comprender las implicaciones éticas, sociales y económicas de la IA. Exactamente. Suleiman insta a los gobiernos y a las empresas a invertir en educación en IA para dotar a los ciudadanos de las habilidades necesarias para prosperar en la economía digital. Es decir, que la educación en IA debe ser accesible para todos. Correcto. No solo para una élite tecnológica. Suleiman también aboga por la inclusión de la ética de la IA en los planes de estudio para que los estudiantes comprendan las implicaciones éticas del desarrollo y uso de la IA. Es decir, que la ética de la IA no debe ser un tema marginal. No, sino que debe estar integrada en la educación desde una edad temprana. Correcto. Suleiman argumenta que la educación es la clave para asegurar que la IA se utiliza para el bien y para evitar que la IA se convierta en una fuerza divisiva en la sociedad. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz de la importancia de la educación en la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para invertir en educación en IA para todos. Ese es el mensaje. Y para asegurar que la educación en IA no solo sea técnica, sino que también sea ética y humanista. La educación es la mejor herramienta que tenemos para asegurar que la IA se utiliza para el bien común. Y hablando del bien común, hay un tema que me parece fundamental: el diálogo público sobre la IA. ¿Cómo aborda Suleiman la necesidad de involucrar al público en una conversación sobre la IA? Suleiman argumenta que es esencial involucrar al público en una conversación sobre la IA para asegurar que la IA se desarrolla de manera que refleje los valores y las necesidades de la sociedad. Es decir, que la IA no debe ser un tema que se decida a puerta cerrada por un grupo de expertos o por las empresas tecnológicas. Exactamente. Suleiman insta a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad civil a crear espacios para el diálogo público sobre la IA, para que los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones, compartir sus ideas y ayudar a dar forma al futuro de la IA. Es decir, que la IA no debe ser un tema impuesto desde arriba, sino que debe ser un tema de debate público. Precisamente, Suleiman argumenta que la IA es un asunto demasiado importante para dejarlo solo en manos de los expertos y que necesitamos un diálogo público, inclusivo y transparente para asegurar que la IA se utiliza para el bien común. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz de la importancia del diálogo público sobre la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para involucrarnos en la conversación sobre el futuro de la IA. Correcto. Y para asegurarnos de que la IA se desarrolla de manera que beneficie a toda la humanidad. El diálogo público es esencial para construir una IA que sea ética, responsable y beneficiosa para todos. Y hablando de beneficios para todos, hay un tema que me preocupa especialmente: el cambio climático. ¿Cómo aborda Suleiman el papel de la IA en la lucha contra el cambio climático? Suleiman argumenta que la IA puede ser una herramienta poderosa para abordar el cambio climático, destacando el potencial de la IA para optimizar el consumo de energía, desarrollar nuevas tecnologías de energía renovable, monitorear la deforestación y predecir y mitigar los impactos del cambio climático. Es decir, que la IA puede ayudarnos a comprender mejor
el cambio climático. Correcto. Encontrar soluciones más efectivas para combatirla. Sullivan insta a los gobiernos y a las empresas a invertir en la investigación y el desarrollo de IA para el cambio climático y a utilizar la IA para implementar políticas y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, que la IA no solo debe utilizarse para fines comerciales, sino que también debe utilizarse para abordar los grandes desafíos globales como el cambio climático. Precisamente Suleiman argumenta que la IA puede ser una herramienta clave para evitar los peores efectos del cambio climático y para construir un futuro sostenible para las generaciones futuras. La ola que se avecina nos ofrece una visión esperanzadora del papel de la IA en la lucha contra el cambio climático y nos llama a la acción para utilizar la IA para proteger nuestro planeta. Ese es el mensaje. Y hablando de proteger nuestro planeta, hay un tema que me parece fundamental: la responsabilidad en la era de la IA. ¿Cómo aborda Suleiman la necesidad de mecanismos para asegurar que los desarrolladores y usuarios de IA rindan cuentas de sus acciones? Sullivan argumenta que la responsabilidad es fundamental en la era de la IA y que necesitamos mecanismos para asegurar que los desarrolladores y usuarios de IA rindan cuentas de sus acciones. Es decir, que no podemos dejar que la IA se desarrolle y se utilice sin ningún tipo de control o supervisión. Exactamente. Sullivan propone la creación de marcos legales y éticos para la IA, que establezcan responsabilidades claras para los daños causados por la IA. Es decir, que si un sistema de IA causa daño a una persona o a la sociedad, debe haber mecanismos para determinar quién es responsable Correcto. y para exigir responsabilidades. Sullivan también aboga por la transparencia y la explicabilidad en la IA, para que las personas puedan comprender cómo funcionan los sistemas de IA y puedan responsabilizar a sus creadores. Es decir, que no podemos permitir que la IA sea una caja negra que tome decisiones sin que podamos entender cómo las toma. Exacto, la transparencia y la explicabilidad son esenciales para la responsabilidad en la IA. Suleiman argumenta que la responsabilidad es esencial para construir la confianza en la IA Sin duda. y para asegurar que la IA se utiliza de manera ética y beneficiosa para la sociedad. Correcto. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz de la importancia de la responsabilidad en la era de la IA Sin duda. y nos llama a la acción para crear un marco de responsabilidad sólido para la IA. Ese es el objetivo. Y para asegurarnos de que la IA se utilice de manera responsable y ética. La responsabilidad es la clave para evitar que la IA se convierta en una amenaza para la humanidad. Y hablando de la humanidad, hay un tema que me inquieta profundamente: el futuro de la humanidad en la era de la IA. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Sullivan argumenta que la IA tiene el potencial de transformar la humanidad de maneras profundas, tanto para bien como para mal. Es decir, que la IA es una tecnología con un enorme potencial, pero que también conlleva grandes riesgos. Exactamente. Sullivan explora las posibilidades de que la IA mejore nuestras vidas, nos ayuda a resolver problemas globales y nos impulse hacia una nueva era de prosperidad y progreso. Es decir, que la IA tiene el potencial de hacer del mundo un lugar mejor. Sin duda, pero también advierte sobre los riesgos de la IA, como la posibilidad de que la IA se utilice para fines maliciosos, para crear sistemas de vigilancia masiva, para exacerbar las desigualdades sociales y para amenazar nuestra privacidad y autonomía. Es decir, que la IA también tiene el potencial de hacer del mundo un lugar peor. Exactamente. Sullivan argumenta que el futuro de la humanidad en la era de la IA depende de las decisiones que tomemos hoy. Es decir, que el futuro de la IA no está predeterminado, No. sino que depende de las decisiones que tomemos como sociedad. Precisamente Sullivan nos insta a actuar con sabiduría, valentía y un profundo sentido de responsabilidad para asegurar que la IA se utiliza para el bien común y para construir un futuro donde la humanidad pueda florecer. La ola que se avecina nos ofrece una visión inspiradora y desafiante del futuro de la humanidad en la era de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para dar forma a este futuro con nuestras decisiones y acciones. Ese es el mensaje clave. Y para asegurarnos de que la IA se utiliza para el bien de la humanidad. El futuro de la IA está en nuestras manos. Y hablando de la humanidad en la era de la IA, hay un tema que me parece fundamental: la necesidad de un nuevo humanismo. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Sullivan argumenta que necesitamos un nuevo humanismo para la era de la IA. Un humanismo que afirme la dignidad y el valor de todos los seres humanos. Y que reconozca la importancia de la conexión humana, la EMPAT. Y que reconozca la importancia de la conexión humana, la empatía y la compasión. Es decir, que no debemos dejar que la IA nos deshumanice. Exactamente. Suleiman argumenta que este nuevo humanismo es esencial para evitar que la IA nos convierta en autómatas o en esclavos de la tecnología.
Es decir, que debemos utilizar la IA para potenciar nuestra humanidad y no para reemplazarla. Precisamente Suleiman nos insta a abrazar nuestros valores humanos fundamentales y a utilizar la IA para crear una sociedad más justa, equitativa y compasiva. La ola que se avecina nos ofrece una visión inspiradora de un nuevo humanismo para la era de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para construir una sociedad donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Ese es el mensaje principal del libro. Y hablando de esperanza, hay un tema que me parece crucial, la importancia de mantener la esperanza en la era de la IA. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman argumenta que es esencial mantener la esperanza en la era de la IA, que no debemos sucumbir al miedo o al pesimismo y que debemos creer en la capacidad de la humanidad para utilizar la IA para el bien. Es decir, que no debemos dejar que el miedo a la IA nos paralice. Exactamente. Suleiman cree que la IA tiene el potencial de mejorar nuestras vidas de maneras profundas y que podemos utilizar la IA para construir un futuro mejor para todos. Es decir, que la IA no es una amenaza inevitable, sino una oportunidad para crear un mundo mejor. Precisamente, Suleiman nos insta a ser optimistas sobre el futuro de la IA y a trabajar juntos para crear un futuro donde la IA se utilice para el bien común. La ola que se avecina nos ofrece una visión esperanzadora del futuro de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para construir un futuro donde la IA sea una fuerza para el bien. Correcto. Y hablando de acción, hay un tema que me parece fundamental, la necesidad de la acción colectiva en la era de la IA. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman argumenta que la era de la IA requiere una acción colectiva, que no podemos dejar el futuro de la IA en manos de unos pocos y que necesitamos la participación de todos para asegurar que la IA se utiliza de manera responsable y ética. Es decir, que la IA no es un tema que puedan decidir unos pocos expertos o empresas tecnológicas. Exactamente. Suleiman insta a los gobiernos, a las empresas, a la sociedad civil y a los ciudadanos a trabajar juntos para dar forma al futuro de la IA. Es decir, que la IA es un tema que nos concierne a todos y que todos debemos participar en la construcción de un futuro con IA. Precisamente Suleiman argumenta que la IA es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de unos pocos y que necesitamos la participación de todos para asegurar que la IA se utiliza para el bien común. La ola que se avecina nos ofrece una visión inspiradora de la acción colectiva en la era de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para unirnos y construir un futuro mejor con la IA. Ese es el mensaje. Y hablando de construir un futuro mejor, hay un tema que me parece crucial, la necesidad de la humildad en la era de la IA. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman argumenta que la humildad es esencial en la era de la IA, que debemos reconocer los límites de nuestro conocimiento. Y nuestra comprensión de la IA, que debemos estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas, y que debemos estar dispuestos a aprender de nuestros errores. Es decir, que no debemos caer en la arrogancia de creer que lo sabemos todo sobre la IA. Exactamente, Suleiman nos insta a abordar la IA con humildad y a reconocer que no tenemos todas las respuestas. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz de la importancia de la humildad en la era de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para ser humildes en nuestro enfoque de la IA. Correcto. Y hablando de nuestro enfoque de la IA, hay un tema que me parece fundamental, la necesidad de la imaginación en la era de IA. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman argumenta que la imaginación es esencial en la era de la IA, que necesitamos imaginar nuevos futuros posibles con la IA, que debemos ser creativos y audaces en nuestro pensamiento y que debemos estar abiertos a nuevas posibilidades. Es decir, que no debemos limitarnos a las aplicaciones actuales de la IA, sino que debemos imaginar nuevas formas de utilizar la IA para el bien común. Exactamente. Suleiman nos insta a utilizar nuestra imaginación para dar forma al futuro de la IA y para crear un futuro donde la IA se utilice para el bien común. La ola que se avecina nos ofrece una visión inspiradora de la importancia de la imaginación en la era de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para ser imaginativos en nuestro enfoque de la IA. Correcto. Y hablando de nuestro enfoque de la IA, hay un tema que me parece fundamental, la necesidad de la sabiduría en la era de la IA. ¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman argumenta que la sabiduría es esencial en la era de la IA, que necesitamos utilizar nuestro conocimiento y nuestra experiencia para tomar decisiones informadas sobre la IA y para guiar el desarrollo y uso de la IA de manera responsable. Es decir, que no debemos dejarnos llevar por el entusiasmo tecnológico, sino que debemos actuar con prudencia y con una visión a largo plazo. Exactamente. Suleiman nos insta a ser sabios en nuestro enfoque de la IA y a utilizar la IA para el bien de la humanidad. La ola que se avecina nos ofrece una visión perspicaz de la importancia de la sabiduría en la era de la IA. Sin duda. Y nos llama a la acción para ser sabios en nuestro uso de la IA. Correcto. Y hablando de nuestro uso de la IA, hay un tema que me parece fundamental, la necesidad de la acción en la era de la IA.
¿Cómo aborda Suleiman esta cuestión? Suleiman argumenta que la era de la IA requiere acción, que no podemos quedarnos de brazos cruzados y que debemos tomar medidas para dar forma al futuro de la IA. Es decir, que no podemos ser meros espectadores de la revolución de la IA, sino que debemos ser protagonistas de nuestro propio futuro. Exactamente. Suleiman nos insta a involucrarnos, a levantar nuestras voces y a trabajar juntos para construir un futuro donde la IA se utilice para el bien común. La ola que se avecina nos ofrece una llamada a la acción inspiradora. Sin duda. Y nos recuerda que el futuro de la IA está en nuestras manos. Correcto. Y que el futuro de la humanidad también está en juego. La IA es una tecnología poderosa que puede utilizarse para bien o para mal. Y depende de nosotros decidir qué tipo de futuro queremos construir. Y la ola que se avecina nos ofrece las herramientas para tomar decisiones informadas y para actuar con responsabilidad. Sin duda es una lectura esencial para comprender los desafíos y las oportunidades de la era de la IA. Bueno, pues ha sido una inmersión profunda, fascinante en La ola que se avecina. Un libro que nos invita a la reflexión y a la acción. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a todos nuestros oyentes les recordamos que pueden encontrar más información sobre el libro y sobre los temas que hemos discutido hoy en nuestra página web. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para continuar la conversación sobre la IA y su impacto en nuestras vidas. Hasta la próxima.